el ex procurador José Ugaz con nosotros. Doctor Ugaz, bienvenido. Gracias por estar en el programa. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Permítame que, para mantener el hilo narrativo del programa, podamos comentar algunas de las cosas que están pasando en el Congreso, porque ha sido la noticia de la semana, ¿verdad? La verdad, yo, después de la entrevista de hace un momento, no entiendo nada. Es decir, dicen que publican, no publican. El reglamento parece ser interpretado auténticamente, o ya no sé si auténticamente, pero para usted, ¿cuál es finalmente la interpretación de fondo de estas cosas irregulares, raras, que lindan incluso con el desacato cuando se pretende no aceptar, ¿no? Ni siquiera, bueno, dan trámite, interviene el procurador, que es lo que corresponde, pero siguen adelante con la elección? Para usted, ¿cuál es la lectura o qué lectura tendría de lo que está pasando en el Congreso? Bueno, creo que lo que acabamos de ver es la coronación de un proceso plagado de irregularidades. Esto que usted acaba de obtener de declaración del congresista, en el sentido de que para ellos registrar una motivación es escucharla y no dejar constancia en ningún lado de eso y procesar inmediatamente la votación, según acaba de decir, para en función a eso calificar. Además, curioso, ¿no?, que lo que no aparece es lo del congresista Vega Antonio, que además se ha demostrado que tiene un candidato que está vinculado a él. Sí. Entonces, yo creo que lo que está detrás de toda esta pugna por el tema del Tribunal Constitucional con este Congreso, bueno, que no voy a calificar, pero que creo que todos tenemos una idea bastante clara del nivel que tiene, lo que está buscando es perennizar un interés que los cubra a ellos el día de mañana cuando no estén en el Congreso y que pueda de alguna manera velar por sus intereses. Algunos han argumentado en el sentido de, bueno, pero ¿qué interés tendría el Congreso si ya los congresistas actuales, si ya no van a estar en el poder, ni ellos ni su partido? Pero evidentemente sabemos todos que por la calidad de varios de los congresistas hay intereses de todo tipo, incluso criminal, ¿no? Y el Tribunal Constitucional en ese sentido se convierte como último garante de la interpretación de la Constitución en una instancia clave para aquellos que aspiramos a que finalmente, en casos relevantes para el país, una instancia de ese nivel haga justicia, rompa con la impunidad, impida que se bloqueen los procesos anticorrupción y cautele, por supuesto, la democracia, que hemos visto que precisamente donde más se le golpea es en el Congreso. Es realmente inaceptable que los congresistas, por una venganza a partir de que no han podido avanzar como han querido con el Tribunal Constitucional, estén bloqueando, por ejemplo, una norma tan importante como el de las ollas comunes. ¿Qué tiene que ver el tema de las ollas comunes con la votación del Tribunal Constitucional? Y están actuando en perjuicio de quienes de manera más impactante han recibido las consecuencias de la pandemia y que están en la extrema pobreza y que necesitan precisamente de esos incentivos en las estructuras de las ollas comunes. Vamos un poco a la legalidad, ¿no?, o al Estado de Derecho, para que nuestro público entienda muy bien el trasfondo de tener una resolución del Poder Judicial. Se ha pronunciado la sala plena en la víspera, ¿no?, diciendo que todos pues tienen que acatar una resolución, ¿no? Es así de claro. Si el Congreso persistiese la próxima semana en elegir magistrados, y póngase, eligen a uno, ¿qué pasa en ese momento? O sea, ¿se activa esta resolución? ¿Los congresistas estarían ya expuestos a una denuncia por desacato apenas transcurran 24 horas de haber abandonado el Congreso, o todo queda allí? Mire, lo más relevante, yo diría que la consecuencia más importante, si es que siguen avanzando de esta manera, no será tanto la responsabilidad penal, porque efectivamente se les abrirá investigación por delito de desobediencia a la autoridad, pero la consecuencia que se produce de manera inmediata es la nulidad de esa designación. Y por supuesto, si la quieren empujar a trompicones, me imagino que se encontrarán también con una pared al momento de que esa persona tenga que ser juramentada, porque eso es un nombramiento espurio, atenta contra una decisión, como usted dice, de cumplimiento obligatorio, así sea una medida cautelar y no definitiva, porque el Congreso no es un ente que está fuera
del control constitucional. Es autónomo y esa autonomía se debe respetar, pero también hay un sistema de pesos y contrapesos en la estructura del Estado que precisamente le asigna al Poder Judicial la posibilidad de efectuar ese control. Entonces estarían incurriendo en un delito si es que persistiesen en esta elección. Evidentemente, quien incumple una orden emanada de una autoridad legítima incurre en el delito de desobediencia a la autoridad. Eso está previsto en el Código Penal y no es ninguna novedad. Hay muchísimas investigaciones, procesos y condenas en el Perú contra personas que han desobedecido órdenes judiciales emanadas de un juez que está legitimado para darlas. Poder Judicial, Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, o por lo menos quienes han pretendido en la segunda vuelta llegar al Poder Ejecutivo, uno de ellos lo hará, ¿no? Uno está más cerca, digamos, de acuerdo a los resultados que se han publicado hasta ahora, pero lo lamentable, doctor Ugaz, es que tengamos la confirmación de investigaciones fiscales en ambos partidos, Perú Libre y Fuerza Popular, que están comprometidos, ambas agrupaciones políticas comprometidas con el delito de lavado de activos. Para usted, ¿a usted qué le dice esto? Ya sabíamos lo de Fuerza Popular, es harto conocido, pero lo de Perú Libre ha sido como una novedad, ¿no? Ya se sabía lo de Dinámicos del Centro y todo lo demás, pero ahora hay colaboradores que hablan de dineros ilícitos obtenidos en esta organización que han llegado al partido del señor Cerrón y del señor Castillo. ¿Por qué esta situación? ¿Cuál es su lectura, su interpretación? ¿Y qué hacemos? O sea, la corrupción en ambos partidos. Esta es una realidad que supera a ambos partidos. Yo creo que hay que ir más atrás. Esto es una expresión del deterioro del sistema político y de la clase política en el Perú. Si usted hace un recuento de los 18 candidatos que tuvimos para esta elección presidencial, la gran mayoría tenían o investigaciones o denuncias o antecedentes, al punto que se sostuvo en más de una oportunidad que en vez de trayectoria política muchos tenían prontuario. Y eso mismo está ocurriendo en todos los niveles del poder en el Perú. Ocurre en el Congreso de la República, ocurre con los candidatos al Tribunal Constitucional, ocurre con muchos de los miembros que han circulado por el Poder Ejecutivo. Tenemos 6 presidentes de la República que están sometidos a investigación, todos por actos de corrupción. Tendrá que verificarse en su momento una vez que se expidan las sentencias, pero ya el solo hecho de que estén siendo investigados, algunos de ellos incluso con ingresos a prisión, otros se quitó la vida para evitar una captura, etcétera, creo que expresa el nivel de descomposición de nuestro sistema político, y esto requiere una profunda reforma de la estructura del Estado y de la cultura política en el Perú, porque más allá de que hoy día es Perú Libre y Fuerza Popular, mañana será quien venga, porque efectivamente, como se ha documentado en una extraordinaria obra de Alfonso Quirós, un historiador peruano que tiene un escrito muy completo sobre la corrupción. En la historia del Perú no han habido ciclos bajos de corrupción, todos han sido altos o muy altos. Y eso quiere decir que somos un país mal armado. Hay algo que no permite que embonen las piezas de manera adecuada para que podamos, a partir de una cultura de la integridad, apostar todos como ciudadanos de este país por el bien común. Y lamentablemente aquí priman intereses partidarios, intereses económicos, intereses del crimen organizado, y eso creo que ha atravesado profundamente a la clase política peruana. Y por si fuera poco, Vladimiro Montesinos sigue en escena o reaparece en escena, o si acaso siempre estuvo, pero con las vladillamadas que se han conocido en las últimas semanas y que se han ido conociendo que fueron más y fueron más. Anoche la ministra Sparch, en la investigación, en resultados preliminares de esta investigación que se han conocido y los ha compartido aquí en el programa, dice que el señor ha mantenido, Montesinos, ¿no? Ha mantenido, ¿no?, esta figura de llamar, tener acceso libre al teléfono desde marzo del 2020, desde que comenzó la pandemia, y de momento hay 50 oficiales y suboficiales de la Marina comprometidos en esta investigación. Es decir, el señor Montesinos además les decía a los custodios, a los oficiales, a los suboficiales: oiga, yo puedo tener cierta categoría mayor porque Guzmán y la cúpula que están al otro lado, yo los he combatido. Entonces, Montesinos prácticamente manejaba la base naval. Entonces, ¿ante qué estamos? No solo son los partidos, sino también Montesinos hacía su trabajo y no pasaba nada.
Bueno, pero esto confirma, Jaime, que la corrupción en el Perú no es episódica, es sistémica. Y por eso es posible que, por ejemplo, un instituto armado, que es el que de alguna manera cautela a los presos de extrema peligrosidad en el Perú, haya sido penetrado también por actores como Montesinos. Y no es la primera vez. Ya hemos visto en otra oportunidad cómo se agenció de algunos teléfonos y se le han permitido algunas posibilidades de movimiento que están estrictamente prohibidas para un detenido como él. Entonces, esa corrupción sistémica, que ya fue en su momento detectada durante el gobierno del presidente Paniagua, yo no sé si usted se acuerda que se creó la INA, la Iniciativa Nacional Anticorrupción, que fue un grupo plural con 17 personas que hizo un análisis para respondernos a la pregunta ¿qué nos pasó durante la década de Fujimori y Montesinos? Y la respuesta a ese ¿qué nos pasó? De la INA, hay un documento que se le entregó al presidente Toledo y hoy sabemos que tuvo 40 millones de razones para guardarlo en un cajón, pero ese informe decía claramente que el problema es que en el Perú la corrupción es sistémica y por lo tanto se requieren profundas reformas estructurales. Todo lo demás es maquillaje. Por supuesto hay que hacer su trabajo, los fiscales, los jueces, la policía, pero caemos en un error si pensamos que la corrupción en el Perú se va a resolver desde el banquillo de los acusados, desde el sistema penal. El sistema penal es la última intervención cuando fracasaron todas las medidas de control social. Entonces tiene que haber una estructura de poder y de autoridad que permita prevenir adecuadamente las circunstancias que generen riesgo de corrupción para no tener que llegar a esta situación tan lamentable en la que nos encontramos hoy día, que donde ponemos el dedo salta la pus, y que ahora tenemos una definición presidencial donde por un lado está una candidata investigada actualmente por presunto delito de lavado de activos y otro candidato cobijado en un partido que se está cayendo a pedazos, como está revelando esta investigación sobre corrupción en la región Junín. Ya hay una investigación, de hecho una acusación en el caso de Fuerza Popular y la señora Fujimori, pero para usted, ¿qué debería hacer el señor Castillo? ¿Lo más recomendable no sería tomar distancia de la agrupación política que lo llevó al gobierno o lo llevó, digamos, en esta campaña? Aún no hay resultados proclamados, pero todo indica que el señor Castillo tiene más opciones que la señora Fujimori de ser proclamado. Nada está dicho, pero de momento eso es lo que se ve. Suena mal en realidad, ¿no? Porque estamos también petardeando el sistema de partidos, pero si tenemos un partido que tiene una investigación así, ¿no sería lo más recomendable que el señor Castillo tome distancia? Bueno, definitivamente, y ojalá si sea pronto, el señor Castillo marque distancia con esa estructura que se enquistó en el gobierno regional de Junín y que todos hemos escuchado cómo operaba a través de coimas para agenciarse de fondos y favores políticos que finalmente han terminado yendo al financiamiento del partido. Y ojalá que no contaminen la candidatura del señor Castillo si es que va a ser presidente de este país, pero él por lo pronto creo que tiene el deber moral de marcar una distancia profunda con el señor Cerrón y el partido, y que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias como debe ser, con independencia y autonomía del Ministerio Público. Porque de lo contrario, él, que ha hablado en varias oportunidades de que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad del próximo gobierno, se estaría descalificando si es que el partido que lo cobija no está a una distancia lo suficientemente prudente de él para que pueda actuar libre de toda sospecha. El doctor José Ugaz con nosotros. Siempre es un gusto. Hasta la próxima. Que le vaya muy bien. Gracias por sus comentarios y por esta entrevista. Hasta la próxima. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a ponernos a tono de viernes. Es decir, ya entendimos que lo del Tribunal Constitucional en el Congreso está patas arriba, que la corrupción es sistémica, como dice el ex procurador José Ugaz. Pero vamos a regresar luego para conversar con Sonalí Tuesta. Oiga, faltan 17 días, 18 días para el Bicentenario. No falta nada. ¿Y cómo estamos llegando? Ruidos, gritas de guerra civil, no hay todavía resultados proclamados. Lo que está pasando en el Congreso de la República, es decir,
nos hubiésemos esperado hace 6 meses. 6 meses, por ser así, ¿no? Cortoplacista, si quiere usted, mirando acá nomás. Cualquier cosa menos esto, cualquier cosa. Y claro, todos hubiésemos soñado pues un bicentenario con fiestas, ¿no? Con multitudes, ¿no? Pero claro, la pandemia lo limita. ¿Qué clase de bicentenario vamos a recibir? Sonalí tiene seguramente más de una respuesta, porque nada está dicho.